Bien, los anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas, abreviados de forma IG, son proteínas globulares de tipo globular, por eso las llamamos inmunoglobulinas, complejas, y que son compuestos fabricados por el propio sistema inmune, por las células de nuestro sistema. ¿Qué células? Los linfocitos B, pero no cualquiera de ellos, sino cuando están ya maduros, cuando están activados, diferenciados. Una vez que están en sangre y ya se pueden considerar células plasmáticas. En ese momento es cuando los linfocitos B pueden sintetizar anticuerpos. Esos anticuerpos pueden quedar bien adheridos en la superficie del linfocito y expuestos hacia el exterior, o bien pueden segregarlos directamente al exterior y quedar disueltos en el plasma, ¿vale? Pero independientes a lo que es el linfocito. Y en este caso, estos que son segregados constituyen hasta el 20% del peso total de las proteínas del plasma, ¿vale? Entonces, bueno, son una parte importante de la sangre y de hecho del plasma sanguíneo. Y hay de 5 tipos, ¿vale? Hay 5 tipos de anticuerpos que se diferencian estructural y funcionalmente, ahora veremos cómo, y son estos 5 que tenéis aquí abajo. El IgE o inmunoglobulina E, IgM, IgD, IgA y IgG. ¿Vale? Entonces, vamos a ver los 5 diferenciándolos uno a uno en cuanto a localización, es decir, dónde los podemos encontrar, en cuanto a estructura, es decir, cómo son a nivel estructural, en cuanto a qué función llevan a cabo. Entonces, tenemos estos 5, ya los veis aquí, y vamos a ir viendo que, por ejemplo, en cuanto a localización, tenemos que ir, sí que es cierto que tampoco nos van a preguntar cosas muy al detalle, pero conviene tener una idea general de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el IgG y el IgE, ambos dos están en sangre y en los fluidos extracelulares, ¿vale? Estos no están en la superficie del linfocito, son unos de los que se secretan directamente al exterior, al igual que el IgA, que está también en sangre y fluidos extracelulares y también en secreciones, ¿vale? Secreciones de las mucosas y demás. Por su parte, IgM e IgD son parte de los que se exponen en la membrana de los linfocitos B, ¿vale? Entonces son anticuerpos de membrana. Los IgM también están fuera, en la sangre y en los fluidos extracelulares, pero son parte importante de los anticuerpos de membrana. Entonces, esto a nivel de localización. A nivel de estructura, IgE, IgD y IgE son monómeros, ¿vale? Están aislados. La estructura del anticuerpo será una única unidad. En cambio, IgA pueden aparecer así como unidades o como dímeros. E IgM son los más diferentes porque aparecen como pentámeros. Ahora veremos una imagen, pero son 5 inmunoglobulinas unidas, ¿vale? Siempre aparecen así. El resto, esto es fácil porque el IgM sería el pentámero y el resto serían monómeros, a excepción del IgA, que a veces aparece como dímero. Vale, y en cuanto a función, os he marcado un poco lo más representativo. Aún no sabéis lo que son estos conceptos, porque los veremos a continuación, pero lo vemos así como por encima, y os explico. El IgG lo que hace es opsonizar. Opsonizar es facilitar que se produzca la fagocitosis de ese antígeno, ¿vale? Entonces, interviene en la opsonización y en la activación del complemento, ¿vale? Que como ya sabéis, la activación del complemento a su vez se relaciona con la activación o la llegada de los fagocitos, eosinófilos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que activa todo esto. IgA protege fundamentalmente las mucosas. De hecho, si recordáis, en cuanto a localización, están en las secreciones de mucosas, ¿vale? Entonces, el IgA se relaciona con las mucosas y su protección. El IgM activa de forma muy intensa, al igual que hacía el G, pero de forma más intensa, el complemento, ¿vale? E interviene también en la precipitación del antígeno. Veremos que otra forma de actuación de los anticuerpos será precipitando los antígenos, ¿vale? Pues el IgM
interviene en este momento, en la precipitación de los antígenos. Y en lo de la activación intensa del complemento se relaciona con que el IgM es uno de los anticuerpos que primero actúan. Entonces, bueno, pues activa de forma intensa este mecanismo, ¿vale? Porque es lo primero que va a pasar. IgD a nivel de función no lo he remarcado porque es algo que tampoco tiene muchísima importancia, porque todos en realidad lo hacen, reconocimiento de antígeno, ¿vale? IgE interviene en la desgranulación de los granulocitos. ¿Recordáis los granulocitos? Como sinófilos, basófilos o mastocitos, tienen esos gránulos de histamina en su interior y con lo que ayuda estas inmunoglobulinas E es en la desgranulación de estas células, es decir, la liberación de la histamina. Por eso favorecen, que veis a la derecha, favorecen la inflamación, ¿vale? El IgE favorece en gran medida la inflamación. Así que bueno, luego os marco en otros datos algunas cosas interesantes de estos dos, ¿vale? Echadles un ojo, pero está relacionado con lo que ya hemos comentado. Bien, en esta diapositiva tenéis como un resumen, ¿vale? Aquí tenéis un resumen de lo que ya hemos visto. Únicamente os he marcado 3 cosas que considero pues un poco más interesantes. Los IgM son los primeros en actuar, ¿vale? En producirse, de hecho. Y bueno, abajo pone, ¿no? Veis ahí que aparecen como antenas en los linfocitos T. Son inmunoglobulinas de membrana, en su mayoría. Lo veíais aquí, ¿no? Son de membrana. De linfocitos B, pero también aparecen en los T, ¿vale? Se adhieren a la membrana de los T. La inmunoglobulina G aparece después que la M, ¿vale? Al igual que ocurre con la A. La A también. Y por su parte, no lo he marcado, pero la IgD sería como la sustitutiva de la M, ¿vale? Una vez que la M ya no está, pues es sustituida por la D. Sería un poco el proceso, ¿no? El avance de la inflamación o de la respuesta inmune. Y por último os he marcado ahí en la IgE que estos median en los procesos alérgicos, ¿vale? Como veíais antes, la IgE interviene en la desgranulación y por ende en la inflamación. Esto tiene que ver con la alergia. Así que procesos alérgicos, IgE fundamentalmente. Vale, aquí tenéis imagen de los distintos tipos de inmunoglobulinas. IgA, IgD y IgE, que son monómeros. La IgA que puede aparecer como dímero y está en zonas de secreción. Y la IgM que son los pentámeros. ¿Vale? Así que esta sería como la estructura general de cada uno de estos anticuerpos. Y ahora lo que vamos a ver es la estructura un poco más al detalle de estos anticuerpos. Para ello vamos a escoger uno de ellos para explicarlo, porque básicamente, si veis la imagen, todo lo que son los monómeros son prácticamente iguales, ¿vale? Se diferencian en cuanto a la secuencia, evidentemente, y demás, pero la estructura es muy parecida. Así que vamos a escoger como muestra, como modelo, el IgG, ¿vale? Entonces vamos a hablar cogiendo el IgG, pero ya os digo que la estructura se describe del mismo modo en los 5 casos. Vamos a hablar de la parte proteica, de estas inmunoglobulinas, que son proteínas. Entonces, su estructura es una estructura cuaternaria. Hay asociación de distintas subunidades. En realidad son 4 subunidades, ¿vale? Ahora veremos una esquemita. De esas 4 subunidades, 2 son cortas, 2 son cadenas cortas, o ligeras también se llaman, y las otras 2 son más largas o cadenas pesadas. Todas ellas se unen entre sí por puentes disulfuro y por uniones no covalentes, es decir, débiles. Y forman una estructura en forma de Y, en forma de horquilla se llama. Así que esta sería como el cómputo global de las subunidades de la parte proteica de las inmunoglobulinas. Vale, ahora fijándonos un poco más al detalle, podemos decir que, bueno, en este caso y en el resto, hay 2 regiones diferenciadas, ¿vale? Claro, escojo esta porque es un monómero. Si fuéramos a la IgM, que es un pentámero, ya no habrían 2 regiones diferenciadas, habrían más, porque hay 5 monómeros juntos, ¿no? Entonces, bueno, por eso vamos a lo sencillo, ¿no? En un monómero hay 2 regiones diferenciadas, una región variable, que es pequeñita, ahora os enseñaré una imagen, y una región constante,
que es un poco más grande. Entonces la región variable está en la parte N-terminal de la secuencia de aminoácidos, ¿vale? Esto es una proteína, así que es una secuencia de aminoácidos. Hay extremo C-terminal o carboxilo terminal y extremo N-terminal o amino terminal. Así que en esa secuencia proteica la región variable está en la parte distal de la zona N-terminal, ¿vale? Y se trata de una región que es la responsable de la unión antígeno-anticuerpo, la unión específica. Esta región variable pequeñita es donde se une el antígeno. Luego tenemos la constante. La constante está en el extremo C-terminal, en el opuesto, y es propia pues, de la especie, el ser humano, el perro, el gato, lo que sea, ¿no? Y el tipo de inmunoglobulina, es decir, cada inmunoglobulina va a tener una región constante diferente. Es decir, hay distintas inmunoglobulinas pueden ir al mismo antígeno. Puede haber una IgM que vaya hacia el antígeno, la espícula, recordáis, ¿no? La espícula del COVID, del SARS-CoV-2. Un IgM irá para ella, un IgG irá para ella. Pero, vale, entonces esa parte, esa región variable que se une al antígeno es igual en esas dos. Va a depender del antígeno al que se una, pero la región constante va a ser específica de esa IgM o de esa IgG, ¿vale? El tipo de inmunoglobulina. En esa región variable que se une al antígeno podemos diferenciar una región hipervariable, ¿vale? O parátopo también se llama, que es esa zona específica y concreta en la que va a ocurrir la unión antígeno-anticuerpo, ¿vale? Dentro de la región variable habrá una región mínima en la que se produzca realmente la unión. Pues esa es la región hipervariable. Y esta es la imagen de un anticuerpo. Entonces, en la imagen de un anticuerpo podemos diferenciar lo que veíamos, ¿no? Dos cadenas ligeras, que serían estas rosadas o moradas, externas, que son más pequeñas, y dos cadenas pesadas, que son estas más largas, rojas y azules. Bien, pues dentro de cada una de ellas tenemos región variable y región constante. Así que en su conjunto, la región variable sería esta de aquí, la que se une al antígeno, que es la parte violeta de la ligera y roja de la pesada. Y la parte o región constante sería esta más inferior, la del el extremo C-terminal, que sería la parte azul de las cadenas pesadas y moradas de las cadenas ligeras, ¿vale? Con que sepáis esto de la estructura de los anticuerpos es suficiente. Que hay, pues eso, las 4 subunidades, diferenciar las ligeras de las pesadas y que luego en cada una de ellas hay región variable y región constante. ¿Bien? Extremo C-terminal, extremo N-terminal. Bien, pues vamos a terminar el vídeo diciendo únicamente cómo actúan los anticuerpos. De esto ya hemos hablado un poco cuando describíamos las inmunoglobulinas. Entonces, una vez que el antígeno y el anticuerpo se unen, lo que se produce es una anulación, una inhibición de lo que ese antígeno hace, ¿vale? Esta unión se da por complementariedad y formación de enlaces débiles, es decir, es como la unión enzima-sustrato, que era por complementariedad, es como que encaja, ¿no? Pues aquí también por complementariedad en este caso no es que encaje, sino que hay una secuencia que es complementaria a otra, así que encajan. Características de esta unión antígeno-anticuerpo, pues la especificidad, que de hecho es la característica principal de esta unión. También la rapidez, es una unión rápida, sencilla, espontánea y reversible también, ¿vale? Habrá determinadas señales que hagan que pueda liberarse de nuevo el antígeno, así que es reversible. Tipos de actuación de los anticuerpos. Hay 4 tipos, estas dos y las dos siguientes que vamos a ver. Neutralización, son muy simples. Neutralización es porque el anticuerpo se une a la porción del antígeno que está implicada en alguna función. Entonces, al unirse el anticuerpo a esa región ya está ocupada y no puede realizar su función. Así que se neutraliza el antígeno. Esto ocurre hasta que pues, el fagocito llega y se come el antígeno, ¿vale? Terminará en muerte, en desaparición, no muerte, pero desaparición del antígeno. Así que neutralización por una parte. Puede ser de una proteína suelta, ya lo sabéis, y disuelta en el medio,
o de una bacteria, virus entero. Aglutinación, vale, esto ocurre porque cada anticuerpo tiene dos brazos, lo veis, ¿no? Derecha e izquierda. Cada uno de esos brazos se une a un antígeno, así que cada anticuerpo tiene dos sitios de unión, pudiendo unir hasta dos antígenos. ¿Qué pasa? Que lo que se produce es un agregado de antígenos, ¿vale? Que impiden que estos antígenos puedan atacar otras células. Entonces, los aglutinan y los fagocitos pues se dan cuenta y llegan allí y se comen esos antígenos, ¿no? O esa aglutinación de sustancias y de compuestos. Entonces, esta reacción, os pongo aquí como ejemplo, que es la que ocurre cuando hay una transfusión de sangre y la sangre no es compatible, ¿vale? Esta aglutinación es lo que ocurre en las transfusiones de sangre que no son correctas. Bien, otro tipo de actuación, la precipitación. Por el mismo motivo, porque cada antígeno, cada anticuerpo se puede unir a dos antígenos, pues al final, en un antígeno que es soluble, si esto ocurre, hay realmente una aglutinación como antes, pero lo que conlleva esta aglutinación en un antígeno soluble es su precipitación. Por eso, en este caso, en el caso de antígenos solubles, esta aglomeración de antígenos desencadena una precipitación de los mismos, ¿vale? Entonces, bueno, precipitan y evidentemente pues son fagocitados igualmente. Casi todo acaba en fagocitosis. Y por último, la opsonización, que si recordáis, era una de las funciones principales de la IgG, ¿vale? La opsonización o fagocitosis mediada por anticuerpos es un proceso que facilita la fagocitosis o la lisis, ya veremos, ¿no? Porque, claro, el anticuerpo, al unirse al patógeno, al antígeno, lo señaliza, ¿vale? Lo señaliza ¿para qué? Para que el fagocito lo identifique y se lo coma, como pasa en la imagen de la izquierda, o lo señaliza para que, acordaros de las proteínas del complemento, para que, por ejemplo, las proteínas de complemento se unan a ese cuerpo, a esa membrana. Imaginaros las perforinas, ¿vale? Los anticuerpos han señalado esa célula y las perforinas dicen, uy, ese está marcado, pues vamos para allá, y se unen y lisan la célula, ¿vale? Así que esta opsonización puede acabar en fagocitosis, pero también en algunos casos en lisis celular.